Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Hoy estamos en el Estadi Ciutat de Valencia, que lo tenemos aquí detrás. Primera vez en el Estadi para ver al Levante y también para ver al Barça, así que me vais a acompañar en este vlog de la jornada 7 de Liga F. Dentro vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vlog, igual como a mí me gustó verlas en directo. Sé que es un vlog totalmente distinto y ahora realmente quiero pasar al análisis porque básicamente allí no se podía grabar nada con el sonido ambiente que había, que ya lo habéis podido comprobar. Estos fueron los dos 11 que sacaron. El Barça pienso que hizo una buena gestión de minutos. Es verdad que yo hubiera dejado a Hansen en el banquillo esta vez y probablemente no la hubiera sacado porque además la secaron muy bien. Y esto es todo gracias al buen trabajo del Levante. Digamos que pienso que la primera parte fue una de las mejores primeras partes del Barça, aunque sí que es cierto que seguimos teniendo problemas en el tema de la defensa.
seguimos siendo bastante tibias y creo que sobre todo nos comen mucho las espaldas. Nos hizo mucho daño Chacón, era una jugadora muy muy rápida, además tiene muchas cualidades de el desborde, el desmarque y sobre todo el irse de todas nuestras laterales e incluso de nuestras centrales. Tengo la sensación de que ni Paredes ni Mapi están solventes, es decir, creo que sí que fomentan en el ataque y participan en el ataque y sin ellas probablemente el ataque no tuviera las cualidades que está teniendo ahora mismo, pero es verdad que en defensa las veo tibias, no están seguras y sobre todo no creo que metan en el cuerpo lo necesario. De hecho, hay una jugada en la que Irene Paredes intenta frenar a Chacón en un par de ocasiones y no lo consigue, incluso llega a caerse y a reclamar una posible falta desde el suelo, cuando Chacón ya está casi dentro del área y es Mapi, creo, si no recuerdo mal, la que le quita el balón. Quitando de esto, creo que funcionaron muy bien los pases entre líneas. Creo que la mayoría de los goles del Barça han sido de pases entre líneas. Tanto el de Vicky como el de Kika me parecen de los mejores goles del Barça actualmente en lo que llevamos de temporada. Y me gusta el que se haya recuperado este juego entre líneas, porque tengo la sensación de que se había empezado a perder, sobre todo con la llegada de Payor, ya que no es una de las jugadoras que tenga una visión de juego más allá de ser una delantera killer. Y creo que Kika dio un paso adelante, que sin duda para mí es la jugadora destacada, de hecho es la MVP. Creo que el Levante hizo una muy buena primera parte, que se rehizo del primer gol del Barça, que pudo empatar con un auténtico golazo, que yo lo vi desde lejos porque estaba lejos de la portería y vi el efecto que cogía ese balón, increíble. Y luego creo que el Barça también supo reponerse y no era nos quedamos en el 1-1 o nos quedamos en el 2-1, sino que iba a más y iba jugando a más. Sobre todo creo que Alexia nos está dando mucho, Pina nos está dando mucho y sobre todo Kika nos está dando mucho. Destacar también la función de Esme, sobre todo los primeros minutos, porque vio muy bien cómo desmarcarse y cómo abrir campo y junto con Mapi estaban haciendo una gran pareja para poder iniciar jugadas y hacer las ocasiones de gol más claras, hasta que el Levante lo vio esto, lo corrigió y adelantó la línea del fuera de juego para que Esme no pudiese desmarcarse antes de lo previsto. Dicho todo esto y habiendo puesto ya las notas a todas las jugadoras, quiero pasar a hablar del ambiente y de lo que viví. Fue una bonita estampa a ver cómo llenábamos la mitad del campo, la mitad de la capacidad del Ciutat de Valencia. Muchos y muchas me preguntasteis, tanto en comentarios de YouTube como por otras redes, cuánto me había costado la entrada. Y no hace falta gastarse 40 euros para ver al Barça fuera del Johan. No hace falta poner unas entradas a 40 euros para recaudar y llenar tu estadio. Las entradas costaban 10 euros y la verdad es que el Levante lo organizó muy bien, puso el tiro de cámara de forma favorable para que se viera la grada llena, es decir, limitó el espacio de tribuna, nadie se pudo sentar en tribuna y llenaron todo lo que es delante de tribuna. Por eso probablemente por la tele vosotros habréis visto que estaba lleno. De hecho estaba lleno, estaba a la mitad del campo lleno. Es la mejor entrada en toda la historia del Levante femenino en el Ciutat de Valencia. Así que el fútbol femenino sí que importa y no hace falta poner las caras para recaudar, siendo el Levante uno de los clubes que más necesita recaudar en estos momentos. Dicho esto, sí que vi buenos destellos del Levante, lo vi incluso mejor plantado que en otros partidos y yo pensaba que iban a hacer un peor partido. Es verdad que jugar contra el Barça es complicado y llevarse un 1-4 creo que no es mal síntoma, ya que pienso que no se vio un Levante decaído, un Levante mal. Sí que es verdad que ya tirando a la segunda parte las fuerzas de ambos equipos empezaban a flaquear. Es verdad también que el Levante tenía poco banquillo para darle aire y darle frescura a su juego y ya entraban con una dinámica de encerrados, pero también es verdad que tuvieron algunas ocasiones esporádicas de crear miedo y pavor en la defensa del Barça y creo que esto es una de las cosas a favor del Levante y en contra del Barça. Y ahora os dejo con el análisis táctico de Santi. Buenas apasionados del FUTFEM, aquí Santi. Os traigo el análisis sobre el Levante Femenino 1,
Barça Femení 4 y arranco con el rendimiento colectivo. Vimos una muy buena versión colectiva, me gustó la presión alta y tras pérdida. Además, me gustó la circulación de balón fluida de lado a lado. También las jugadoras interpretaron bien cuándo filtrar pases entre líneas y cuándo filtrar en profundidad. Así llegan 2 de los goles del Barça. Como podéis observar en el mapa de densidad del juego, el Barça atacó muy bien por esa banda derecha, con Vicky López y Graham. Además, las jugadoras filtraron buenos pases entre líneas, donde aparecían Kika, Alexia y Pina. Como aspecto a mejorar, faltó profundidad por esa banda izquierda, como en otros partidos. Voy a destacar unos datos positivos. El Barça generó 8 ocasiones claras, de las cuales 4 fueron gol. El Barça marcó otro gol a balón parado y mejoró en la precisión en centros laterales. El dato es del 42%, que está bastante bien. Como aspecto negativo, el Barça encajó gol y le generaron 2 ocasiones claras. Nada, gente, espero que os haya gustado este vlog. A mí me encantó vivirlo, me encantó vivir la experiencia, volver a casa y poder vivir al Barça fuera de lo que es casa del Barça, que también es mi casa, pero bueno. Y sobre todo ver a niños y niñas gritar cada vez que Alexia tocaba el balón, cada vez que Alexia se acercaba al córner, cada vez que Hansen hacía un regate, cada vez que Alexia hacía un caño. Y bueno, creo que también a esos niños y niñas valencianos de corazón que animaban al Levante cada vez que el Barça se acercaba a la portería del Levante, pero también animaba al Barça cada vez que el Barça se acercaba a la portería del Levante. O sea, de locos. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura, espero que os haya gustado muchísimo. Dadle a like, suscribíos y dejadme en comentarios cositas. Por cierto, ganador de la porrusilla, Piero. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, gente. Chao.